corriente alterna. La corriente alterna que, puedo medir en la entrada de esta fuente, ¿verdad? Es una fuentecita de alimentación. De hecho, esta fuente pues, viene de un kit, ¿sí? De la empresa de Oli Kits. Oli Kits, fuente de alimentación múltiple. De hecho, lo compré en en un mercado de pulgas, en un mercado de cosas usadas, por eso se ve así. De hecho, ya está roto el acrílico, venía en su cajita. No la muestro con todo y caja porque pues, a mí lo que me interesa es mostrarle lo de adentro. Y pues vamos a medir aquí el voltaje de corriente alterna. Entonces, es la entrada de 100 volts, ¿no? Entonces, de 120 volts. Entonces, coloco aquí las puntas. Inmediatamente el multímetro me indica 122 volts. ¿Ok? Esa es la entrada de corriente alterna. Que llega por medio de este fusible, una de las líneas por medio de este fusible y por medio también del switch, llegan esos 120 volts al transformador. Este transformador es de aproximadamente 2 amperes, ¿sí? Es de 2 amperes y vamos a ver qué voltaje es el que sale o qué voltajes salen precisamente de su secundario. Esta fuente tiene varios secundarios. Es un secundario múltiple, por eso se le llama fuente múltiple. Este es el puente rectificador, son los 4 diodos, ¿sí? Que están de cierta manera acomodados en forma de puente rectificador, y estos son los capacitores de filtraje. Aquí faltaría colocar un regulador de voltaje, ¿sí? Podríamos modificar esta fuente y colocar precisamente la fuente regulada que les estoy pues comentando en el diagrama, ¿sí? En el diagrama que tenemos aquí. Ahorita acabamos de hacer la medición precisamente en esta parte, ¿sí? Si notas, aquí tengo 120 volts de corriente alterna a 60 Hz, ¿verdad? Si tuviera yo un frecuencímetro, de hecho lo tengo. Vamos a ver cuántos Hertz nos maneja. En este caso, con este botoncito, vamos a cambiar a Hertz. Ahí está, frecuencia. Entonces, vamos a medir con esta punta, pues, qué frecuencia tenemos, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Sí se ve? Por inducción, nada más acerco la punta y se mide la frecuencia. Qué padre se ve, ¿no? 60 Hz, mira. Ahí ya pues se quedó cargado esos 60 Hz. Pero por inducción, por la presencia del campo magnético, esas variaciones del campo magnético, sin necesidad de que yo toque aquí el fusible, pues estoy midiendo 60 Hz. ¿Qué significa 60 Hz? Pues es la frecuencia de la señal senoidal de entrada de corriente alterna. Este voltaje de 60 Hz, el día de ayer lo vimos, y es el número de ciclos por segundo, en este caso, 60 veces por segundo, se va a estar dando este ciclo completo. ¿Ok? Bueno, entonces ese es el detalle con la frecuencia. Aquí estamos trabajando con una frecuencia. Bueno, ¿cuál es el voltaje máximo que vamos a tener en nuestro transformador? Ok, entonces vamos a realizar la medición. Esa medición es bastante interesante. El transformador únicamente va a trabajar con corriente alterna, ¿sí? Entonces, este transformador, pues tiene varias salidas, tiene varios embobinados. Vamos a medir de esta terminal blanca a la terminal azul.
Y ese es el voltaje máximo que vamos a tener de corriente alterna, 9 volts. ¿Sí? Entonces, del blanco vamos a medir al amarillo. $4.8 volts de alterna. Ahora del blanco al rojo. 5.2. Del blanco al verde. 2.7. Y del blanco al azul son 9 volts. ¿Ok? Entonces, este aparatito es una llave de cambio que me va a seleccionar los diferentes voltajes, ¿sí? Que voy a necesitar en esta fuente, que no es una fuente regulada, ¿verdad? Es una fuente nada más con voltaje variable, ¿sí? Es una fuente con voltaje variable. El primer voltaje es de 3 volts, sigue uno de 6, sigue uno de 9 y sigue uno de 12, ¿ok? 3, 6, 9 y 12. 12 volts. Nada más que aquí ya estamos hablando de voltaje de corriente directa. Mientras que acá, estamos antes del rectificador, tenemos un voltaje de corriente alterna, porque está saliendo directamente ¿de quién? Del transformador. Es un transformador que tiene varios devanados, ¿sí? Ok, entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. El voltaje máximo que está saliendo del transformador, pues es de extremo a extremo y es de 9 volts. Entonces, el voltaje máximo que vamos a obtener a la salida es de 12, ¿sí? ¿De dónde sale ese voltaje de 12? ¿O por qué se produce ese voltaje de 12? Si el voltaje máximo de salida del transformador es de 9. Bueno, hay varios puntos aquí a tomar en cuenta. El voltaje que estoy midiendo con el multímetro de 9 volts se le denomina voltaje RMS o voltaje eficaz, como viene aquí en esta parte, ¿sí? En este display del multímetro, ¿sí? Dice True RMS multímetro, ¿no? Bueno, ese multímetro garantiza medir el voltaje cuadrático medio o voltaje eficaz de la corriente alterna, ya que la corriente alterna está cambiando con respecto al tiempo, ¿sí? Está cambiando con respecto al tiempo 60 veces por segundo, o sea, es una velocidad, es esto dividido 60 veces. Entonces, en un multímetro no vamos a poder ver el voltaje instantáneo, ¿sí? Entonces, vamos a ver un voltaje eficaz, una muestra de voltaje que se llama voltaje RMS o voltaje cuadrático medio, ¿sí? Mientras que los capacitores, una vez que se haya rectificado ese voltaje de corriente alterna, los capacitores se van a cargar al voltaje pico. Bueno, voy a acomodar aquí mi fuente. Quiero que cheques bien aquí, es el dibujito, ¿no? Ahorita volvemos a acomodar los voltajes. Entonces, la señal de corriente alterna es así, es una senoidal, ¿sí? Es una función senoidal. Este es el eje de las Y's. O sea, de aquí a acá es el eje de las Y's. Es Y. Y este es el eje de las X, ¿no? Entonces vamos a tener voltajes positivos y vamos a tener voltajes negativos, ¿sí? Y esto va a estar cambiando con respecto al tiempo. O sea, en un momento dado, con la corriente alterna vamos a tener valores positivos encima del cero
y valores abajo del 0 que son negativos. Se cierra el ciclo y yo ya voy a tener aquí otra vez otro ciclo. O sea, es una señal que se denomina señal periódica porque se va a estar repitiendo los ciclos con respecto al tiempo. En este caso, 60 veces por segundo o 60 ciclos por segundo. 60 ciclos por segundo o 60 hertz, ¿verdad? El hertz es la unidad de la frecuencia, ¿ok? Entonces, lo que va a hacer mi multímetro, pues tiene esa pequeña desventaja, que mi multímetro va a ser incapaz de medir, pues precisamente toda la información, ¿sí? Y nada más me va a mandar al display una muestra del voltaje que estoy midiendo, o sea que en realidad existe, ¿sí? En el caso de la corriente alterna, pues es así porque es una señal bastante compleja. Entonces, vamos a tomar como referencia a este punto, y le vamos a llamar voltaje pico, ¿sí? Y de este punto a este otro punto, vamos a tener voltaje pico negativo, ¿ok? Entonces, lo que está midiendo mi multímetro es una muestra nada más del 70% de la señal senoidal, o sea, es una muestra así. Es esta muestra, ¿sí? Esta área bajo esta curva es lo que está midiendo nuestro multímetro. No obstante, sea un multímetro muy bueno. El único aparato que me va a servir para medir voltaje pico, o en su caso, voltaje pico a pico, o sea, el voltaje de pico a pico, sería este voltaje de pico a pico, peak to peak, pico a pico, sería el osciloscopio, ¿sí? Que próximamente veremos, ¿ok? Bueno, entonces, si mi, este, si mi multímetro, pues me está midiendo, en este caso, 9 volts, ¿sí? Y es voltaje de corriente alterna entre la terminal blanca y entre la terminal blanca y la terminal azul, ¿sí? Que son los extremos del transformador. Entonces, es el voltaje máximo que da este transformador, que es de 9 volts de corriente alterna. ¿Cuál será el voltaje pico a partir de estos 9 volts? Ah, bueno, pues lo multiplico por 1.4142, que es la raíz de 2. Voltaje pico igual a raíz de 2 por 9. Entonces, vamos a multiplicar 9 volts por 1.4142. Ahí está. ¿Sí? Igual a 12 volts. Entonces, el transformador este es el secundario del transformador, ¿sí? El secundario de mi transformador. Aquí viene mi puente rectificador, que son los 4 diodos que tengo aquí. Estos 4 diodos que están aquí, están así acomodados. ¿Sí? Entonces, están aquí acomodaditos. Tengo aquí mi capacitor. Bueno, aquí son 2 capacitores en paralelo, ¿sí?
porque los capacitores C1, C2, en paralelo, pues, se suman, ¿sí? Entonces, en este punto ya voy a tener 12 volts, aunque aquí mida en el secundario 9 volts, pero es corriente alterna y es voltaje RMS. Mientras que aquí el capacitor se va a cargar al voltaje pico. ¿Cuál es el voltaje pico? Bueno, pues el diodo, los diodos, pues van a permitir que la señal de entrada alterna pues salga así. Una señal de corriente directa, voltaje directo, se le llama voltaje directo pulsante de onda completa. ¿Ok? Y la acción del capacitor es cargarse y descargarse. Entonces, pues va a producir esto. Un rizo, una señal así con rizo, de aproximadamente 12 volts. ¿Ok? Por esa razón, en esta fuente medimos, vamos a volverlo a hacer, medimos de extremo a extremo del transformador la corriente alterna. Esta es la corriente alterna, voy a acomodarlo. Ahí está. Del azul al blanco, vamos a medir 9 volts, ¿sí? Y ya en la salida, aquí tengo ya las puntas de prueba de mi fuente, cambio a voltaje directo, y en la salida voy a tener, bueno, en este caso voy a tener 15, ¿sí? O sea, más de 12. ¿Sale? Voy a tener un voltaje mayor. ¿Por qué? Bueno, porque pues está variando el voltaje, ¿no? A ver, vamos a checar. A lo mejor hay otro embobinado. Miren, este es un defecto de las fuentes no reguladas. En el máximo me está dando, en la posición máxima, aquí me está dando 15, ¿sí? Aquí se encendió. Se supone que aquí dice 12, pero me da 15. Imagínense que en un circuito X que se alimenta con 12 volts, llego y pongo esta fuente. ¿Qué le pasaría al circuito? A ver, jóvenes, ¿qué le pasaría al circuito? Según la ley de Ohm, se quemaría, ¿no? O sea, si le estoy alimentando aquí según con 12 y en realidad son 15, olvídense. Entonces, se supone que en el siguiente van a ser 9, ¿no? Bueno, aquí son casi 10. Y en el siguiente van a ser 6, ¿no? Pero se quedó en 9. Bueno, aquí ya son 6.5. Fíjense, de 15 baja a 9, después sigue en 6, pero se queda como cargado, ¿ya vieron? Ahí están 6. Y después se queda en 3. ¿Ok? Entonces, este tipo de fuente, pues no es adecuada precisamente porque no tiene regulación. Le faltaría un sistema de regulación. Esto, de alguna forma, destruiría pues, los circuitos electrónicos que le conectáramos, los aparatos que le conectásemos.